No podía concluir sin relatar mi experiencia personal respecto a la participación ciudadana, iniciativa que lideré como concejal de un municipio turístico del archipiélago canario, ya que, como recuerda el sabio refranero popular, la experiencia es la madre de la ciencia. Soy doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, además de graduada en Derecho, con un máster universitario en Derecho de las Administraciones Públicas y un máster en Comunicación Política, entre otros estudios finalizados. Si bien tras superar la selectividad, es decir, la prueba de acceso a la universidad, en lo primero que me titulé fue como técnico superior de agencias de viajes. De manera que mi incursión en el ámbito laboral corrió a cargo de una compañía aérea. Con posterioridad pasé a ejercer funciones directivas en agencias de viaje, emisoras y receptoras durante casi una década, con vinculación contractual al comienzo, y luego desempeñé el mismo puesto en una sociedad mercantil con participación accionarial. Posición que me permitió estar presente en las más importantes ferias turísticas internacionales y establecer contacto con los turoperadores más representativos a nivel mundial, así como con los principales prestadores de servicios. Inclusive, tiempo después, retorné al sector para llevar esta vez la comercialización de distintos complejos turísticos. Experiencia profesional que me proporcionó una visión completa de los dispares agentes económicos que interactúan en el turismo, el genuino maná de Canarias, un archipiélago dentro de España y por tanto adscrito a la Unión Europea. Organización supranacional que, al considerarnos objetivo número 1, financió infraestructuras tales como las de nuestros competitivos aeropuertos. Pertenencia a este selecto grupo de naciones del viejo continente que confiere a este enclave paradisiaco un plus de seguridad y hace que los turistas estén dispuestos a pagar el mayor precio que comporta visitarlo, en comparación con otros destinos extraeuropeos más baratos por ser sus costes inferiores. Islas situadas a una considerable distancia física del continente, de forma que otras industrias alternativas al turismo no se muestran tan atractivas debido al gasto añadido del transporte. De ahí que para los canarios el turismo sea la gallina de los huevos de oro que hay que cuidar para poder garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Habitantes que todavía recuerdan cuando tenían que emigrar porque su tierra no les daba posibilidades para prosperar. A veces hasta su mente revive el sabor de los bocadillos de aceite y azúcar o las restricciones que padecían con el agua. En definitiva, las carestías de una época en los bienes más básicos, donde disfrutar de una formación superior se convertía casi en misión imposible para las familias, a la que muy pocos accedían por falta de recursos. Sucesos que reforzaron los lazos de los canarios con Latinoamérica, con países como Venezuela, en los que tuvieron que fijar su residencia. Y es que el sector turístico en las Islas Canarias generó en 2018 más del 40% del empleo y supuso el 35% de su Producto Interior Bruto. Entre tanto, para España en su conjunto se ubicó alrededor del 15%, con casi 3 millones de trabajadores dependientes de esta industria, la más importante en España y que la coloca, tras Francia, como el segundo destino turístico del mundo, con importantes empresas turísticas españolas cotizadas que operan a nivel internacional. Por otro lado,
consciente de la acción directa del turismo sobre el territorio, cursé un máster en asesoría y gestión de inmuebles, con el fin de obtener una perspectiva holística del sector, porque el turismo de segunda residencia fue en parte el responsable del gran desarrollo urbanístico de las islas y costas españolas, sobre todo europeos, que escogían estos lugares para comprar una vivienda en la que pasar reiteradas temporadas. Aparte de intentar buscar el perfeccionamiento continuo en la empresa privada, quise aportar un granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas que me rodeaban. Por esa razón, me introduje en las actividades sociales, dado que defiendo como premisa que para conseguir algo hay que ser proactivo. En este sentido, llegué a ser presidenta de la Asociación de Vecinos del principal enclave turístico de mi municipio de residencia. Mas en un determinado momento me planteé contribuir con mi experiencia vital al progreso de la zona. Así que mi amor por el turismo y la sensación de su no suficiente valoración como motor de desarrollo y progreso por parte de los poderes públicos me llevaron a presentarme a las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003. Firme a la convicción de que si los cambios no acontecen hay que provocarlos, esforzarse por difundir aquellas ideas que empujen hacia la ansiada transformación. Comicios en los que resulté electa y desde el 16 de junio del 2003 al 6 de junio de 2005 ostenté las áreas de gobierno de turismo, urbanismo, playas, parques y jardines. En mi labor como concejal diseñé un amplio programa encaminado a lograr el éxito sostenido del destino y por ende el bienestar social de los ciudadanos, tarea que pude llevar a cabo gracias a mi formación académica y a mi pericia en el ámbito privado, apoyada también en el dominio de la realidad social y económica, con sus luces y sombras, del núcleo turístico y pueblos adyacentes que adquirí in situ como miembro de la Asociación de Vecinos. Y es que el vertiginoso incremento urbanístico y turístico en los terrenos de costa e islas españolas, beneficio económico que los residentes muchas veces no percibían, propició una actitud negativa de ciertos colectivos hacia esta industria. Irrumpió el fenómeno denominado en episodios extremos como turismofobia. Crecimiento intensificado en el caso de Canarias con la aprobación de concretas medidas legislativas como la Ley de las Directrices de Ordenación General y del Turismo en Canarias. Regulación que primaba la edificación de hoteles de 4 y 5 estrellas sobre apartamentos y la apertura de campos de golf, bajo la hipotética concepción de elevar la calidad del destino, supuesta restricción que desencadenó que en un corto lapso se registrasen en los ayuntamientos múltiples solicitudes de licencias urbanísticas para obras de planta alojativa. A ello se sumó un potente incentivo fiscal, la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC, instrumento que eximía a los empresarios de pagar un alto porcentaje a Hacienda de los beneficios obtenidos, en tanto en cuanto dichas cantidades se invirtiesen en la construcción de establecimientos, conforme exigía la nueva normativa. El propósito era concebir una potente masa de hoteleros canarios, con el objetivo de emular a las robustas compañías de Baleares que nos llevaban décadas de ventaja, entre las que cabe destacar, por nombrar algunas, Riu Hotels y Resorts, fundada en 1953, Meliá Hotels International, que inició su andadura hotelera en 1956,
El grupo Iberostar adquirió su primer hotel en 1961, o Barceló Hotels y Resorts, que abrió el primero en 1962. Medidas que, como argumentó Bastiat en su obra Lo que se ve y lo que no se ve, acaban por desvirtuar la pretensión original, debido a que los efectos de la intervención estatal no son inmediatos, sino que suelen aflorar a largo plazo. Y es que, parafraseando al sabio refranero popular, el infierno casi siempre suele estar repleto de buenas intenciones iniciales. Por consiguiente, en Canarias se produjo un aumento desproporcionado de los precios de los terrenos, ya que solo unas pocas parcelas contaban con la calificación exigible. A esto se uniría la pérdida de atractivo para los profesionales hoteleros al hacer la recuperación de la inversión en muchos casos inviable en un periodo razonable. Los constructores entraron a formar parte de la industria turística sin conocimientos previos, por ser únicamente una buena manera de materializar la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC. Presa fácil en las épocas de crisis para salir del mercado por la baja profesionalización. Entidades mercantiles que, tras la debacle económica generada a partir de 2008, pasaron a engordar la lista de infinitud de concursales y acabaron absorbidas en gran parte por fondos de inversión. Esos nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas se surtieron de los clientes que antes venían a los apartamentos, puesto que reservaban un mejor establecimiento por casi el mismo precio que pagaban en el pasado. Y es que, al haber más oferta que demanda, las promociones se convirtieron en una constante. Por lo tanto, algunos de estos complejos de apartamentos variaron su uso turístico a residencial por falta de negocio. Unidades habitacionales que se habían concebido para pasar cortas estancias de tiempo y no largas. Así que la no disposición de amplios espacios comunes derivaba en fricciones entre los vecinos al notar invadida su distancia personal, hecho que incidió en la degradación de específicas demarcaciones turísticas. Inclusive determinados campos de golf sirvieron de pretexto para promocionar la venta de viviendas a su alrededor, casas que se explotarían turísticamente sin contar con licencia habilitante, puesta en el mercado que promovía la competencia desleal, una masa de oferta alojativa alegal que sería necesario regular para dar respuesta al vacío jurídico que se había creado. A esto se sumaba que muchos de los planes parciales que se habían urbanizado hacía años no estaban plenamente terminados. Faltaba alumbrado o en algunos casos la culminación del saneamiento. Superficies ocupadas ahora por multitud de nuevos residentes que compraban su primera vivienda en la localidad turística. Empero los promotores ya no estaban. Es por eso que a los consistorios solo les quedaba la imposición de contribuciones especiales a los residentes si pretendían afrontar estas obras. No obstante, ningún político quería asumir el coste electoral que esto suponía. Además, a priori parecía injusto, cuando era algo que debía haberse exigido a los promotores, y si se negaban, estaba la posibilidad de ejecutar el aval, documento que en teoría tendrían que haber depositado en el consistorio para evitar posibles incumplimientos futuros. En consecuencia, al no darse una satisfactoria salida al problema, se cronificaba. Hasta las zonas dotacionales de uso público de esos planes parciales en concretos casos todavía estaban por definir, al no haber sido aún recepcionados.
acción que los ayuntamientos se resistían a materializar por no estar concluidos los planes parciales, pues su aceptación implicaría que pasaban a su plena responsabilidad. Esto provocaba que no hubiese terrenos disponibles para ubicar infraestructuras básicas, escuelas, guarderías, hospitales, parques. Entre tanto, en esta maraña legislativa quedaban atrapados los que vivían en esos sitios, sin conocimiento de la caótica situación real. Carencias que provocaban el lógico malestar en la población. Ciudadanos que por otro lado sentían amenazada la pervivencia de su identidad y diferenciación como pueblo, a causa de la no canalización de cauce de interactuación para la variopinta multiculturalidad, donde a veces los foráneos superaban a los nativos en número. Por si esto fuera poco, se sumaba el desconocimiento del real funcionamiento del sector turístico, al que echaban la culpa del detrimento de su calidad de vida, del que algunos piensan erróneamente que solo aporta empleo de baja cualificación, cuando la calidad de un destino turístico pasa por la formación de aquellos que prestan el servicio intangible, visto que lo que se ofrece no es una taza o un vaso, sino sensaciones, quehaceres que algunos creen que puede realizar cualquiera. Y eso es tanto como inferir que para ser traumatólogo basta simplemente con ser habilidoso con los masajes, o que uno se hace abogado por leer unas cuantas leyes. Entonces cualquiera también vale para poner al frente de la cartera de turismo si ha viajado alguna vez o ha nacido en un enclave turístico, como si el saber entrara por los genes. Cabe traer a colación sobre este punto los casos expuestos por un célebre programa televisivo emitido en España. Ejemplo palpable de las nefastas consecuencias acarreadas por la no preparación de los profesionales del sector servicio. En él, cada semana, un reputado chef trata de salvar la caótica gestión de un restaurante abocado al cierre, inmerso en inasumibles pérdidas. En la mayoría de los supuestos exhibidos, el gran problema es precisamente la falta de preparación previa de sus dueños, porque, como todo en la vida, la diferencia está en conocer. Y es que se obvian los prestigiosos estudios de hostelería, cocina o alojamiento que se imparten. Tampoco se tiene en cuenta el grado de turismo o los múltiples doctorados habilitados concernientes a esta materia. Expertos en el ramo que no solo desempeñan su actividad en España, sino que también trabajan repartidos por el extranjero. Sin olvidar la tarea de los guías locales, ejercida muchas veces por graduados en Historia o Bellas Artes, profesionales encargados de describir la inmensa belleza de nuestro patrimonio arquitectónico, fuente de riqueza y exponente identitario para los krausistas, al que se ha de agregar el paisaje. Porque el turismo es asimismo cultura, las joyas de piedra del románico y el gótico, los cuadros, la literatura, la música, del que forman parte igualmente las fiestas singulares que atraen a multitud de visitantes año tras año. Por nombrar algunas, los Sanfermines, la Semana Santa, la Feria de Abril, las Fallas de Valencia o el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra ininterrumpidamente desde 1600. Camino de peregrinos que buscan con sus pasos encontrarse a sí mismos, espacio de mitos y leyendas que hacen correr la imaginación de quienes osan acercarse a ellas. De manera análoga es deporte, lugar escogido por clubes de fútbol y deportistas de élite para llevar a cabo periodos de entrenamiento. Y es que el turismo deleita la plenitud de sentidos, el oído, la vista, el gusto, el tacto o el olfato, al pasar por un campo de azahar o la vendimia de la que saldrán nuestros afamados caldos.
Porque un trabajador turístico es ante todo un profesional, un perfecto conocedor de sus cometidos y el principal es hacer felices a los demás. Una hermosa misión de amor hacia el otro que ensalza la virtud social de los humanos en consonancia con los parámetros aristotélicos. Una de las pocas industrias que pase lo que pase, pervivirá. Puede ser que cambie, pero continuará, porque el ser humano desde la más remota antigüedad ha albergado la necesidad de viajar. Y es que no es lo material lo que nos mantiene vivos, sino las emociones, las hermosas historias de nuestros recuerdos personales, de los entrañables momentos pasados junto a nuestros seres queridos. A eso ha de añadirse, como arguyó Unamuno, que la cura para determinados males que hacen tambalear la cohesión social nacional está en viajar, acercarse a otras perspectivas que nos hagan entender que hemos de ser tolerantes con la multitud de diversos pensamientos existentes. Los astilleros del norte de España poco a poco perdieron su brío, el carbón agonizó, el sector automovilístico languidece lentamente, la industria del calzado de Levante, otrora todopoderosa, redujo su negocio ante las presiones de fuertes competidores externos. Empero, el turismo no solo permanece, sino que crece. Es por ello que resulta hasta gracioso, si no se jugara con el sustento de muchas familias, cuando alguien menosprecia el turismo y cree desde la administración pública adivinar cuál será la próxima industria que a ciencia cierta tendrá éxito. De forma que hay que abandonar el resto y poner únicamente los esfuerzos en esa nueva utopía, cuando el mercado está sujeto a una constante evolución, repleto de emprendedores que necesitan aprender y desaprender continuamente para mantenerse. De lo contrario, como organización empresarial, decrecen y mueren. Ciclo degenerativo que han sufrido en carne propia en otro tiempo consolidadas marcas. Y es que la economía dirigida exclusivamente desde un despacho público se llama economía centralizada. Y la historia se ha empeñado en demostrar que estos intentos nunca han funcionado. Creencia que quizás se deba al padecimiento de la fatal arrogancia, como la llamaba Hayek. Además, cuando se habla de innovación, parece que no fuera con el turismo. Como comenté, mi primer trabajo fue en una compañía aérea y hoy cuando paso por la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, me acuerdo precisamente de ese término, innovación. Ya no necesitamos un billete físico para volar. Incluso en el móvil podemos guardar la tarjeta de embarque. Si en mi época yo tuve que asistir a cursos intensivos para estudiar complicados sistemas de reserva, hoy el usuario al adquirir su billete trabaja sobre ello sin saberlo y de una forma fácil e intuitiva. La interactividad de cualquier museo amplía la experiencia del visitante, tecnología que la troca en una profunda fuente de conocimiento. Porque ya lo decía Confucio, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Ya no requerimos de una llave para entrar a la habitación de nuestro alojamiento. Y no es innovación la fusión de productos culinarios propios de la dieta mediterránea con las más vanguardistas técnicas, sabores que suponen un festín de sensaciones que estimulan el placer en nuestro cerebro. No en vano, los cocineros españoles se han convertido en uno de los valores más apreciados de la marca España. Conclusivamente, como concejal de turismo, luego de un conocimiento exhaustivo de la problemática concreta de la zona, tenía claro que para poder avanzar había que trabajar en equipo, comprometer a todos en las medidas que se fueran a implementar, si queríamos conseguir el éxito, o sea, convencer y no imponer. Desde el equipo que lideraba, se trató de que cada vecino se transformara en divulgador de las propuestas adoptadas.
Para ello se habilitaron buzones de sugerencias. A través de excursiones se les enseñó la oferta de ocio o la labor de los dispares profesionales de la industria. Mediante reuniones periódicas con los grupos vecinales se perfiló el producto que promocionábamos al visitante. Se concienció sobre la importancia de exhibir nuestros rasgos diferenciadores en pro de que el turista saliera del hotel e incrementase el gasto. Para ello se debían mostrar nuestros atractivos identitarios: paisajes, arquitectura típica, escultura, artesanía, folclore, fiesta, gastronomía, amabilidad, hospitalidad, método que permitiría igualmente su fidelización para elevar la destacada cantidad de repetidores que ya atesorábamos. Se planteó la confección de un plan estratégico con el que hacer un análisis DAFO del municipio, es decir, descubrir nuestras fortalezas y debilidades, localizar el punto de partida y la meta a alcanzar, así como definir los pasos que se han de dar para llegar hasta allí. Se establecían plazos de ejecución y en reuniones posteriores se rendía cuenta de lo realizado. Para ello era esencial recoger y registrar los datos, estadísticas de ocupación, con indicación de la nacionalidad de los turistas, las pernoctaciones medias, el régimen alimenticio escogido. También recopilamos la opinión de los visitantes sobre los servicios ofrecidos, el trato recibido o las infraestructuras utilizadas. Obtención de información que no nos suponía un gasto añadido, al ser proporcionada mayormente por los turoperadores y establecimientos alojativos. Entonces a nosotros solamente nos quedaba analizarla cuantitativamente y reflejarla después de una forma clara y entendible según las variables escogidas. Inclusive se propuso la posibilidad de acogernos a planes de mejora, fondos dispuestos por el gobierno regional para rehabilitar localidades turísticas. Porque de nada sirve tener un hotel de oro si cuando el turista sale de él las calles están llenas de socavones o el alumbrado público es inexistente. De ahí que una de las primeras medidas aceptadas fuera la creación de un consorcio turístico mixto, empresa público-privada en la que estuviesen representados los diferentes agentes que operan en el sector. Porque conforme al concepto japonés Genba Kaizen, para entender y mejorar una industria se ha de escuchar a los que están en la línea de batalla día tras día. Al fin y al cabo, genuinos maestros en lo suyo, de los que se puede aprender algo, acorde al nuevo paradigma directivo horizontal y no vertical. Exclusiva forma de detectar los cuellos de botella y corregirlos para que el proceso sea más productivo y rentable. En una industria que es como una cadena, donde un eslabón es igual de necesario que el otro y si uno de ellos falla, perjudica al resto. Notas musicales de las que sale la más hermosa melodía cuando se combinan armónicamente entre sí. División del trabajo que para Adam Smith potenciaba el desarrollo económico y por ende el bienestar social de un pueblo, porque el turista viene al destino. Por ejemplo, por muy bien que esté en un hotel, si después cuando sale sufre un atraco, a buen seguro que ese amargo recuerdo será el que prevalezca. O si resulta que fue a comprar a un comercio y se sintió engañado. Entonces, en el consorcio turístico mixto estaría la administración pública como encargada de las áreas comunes: aceras, calles, alumbrado, seguridad en la vía pública, playas. Tampoco podía faltar el ramo hotelero y extrahotelero, así como los empresarios de restauración, ocio o comercio. De manera análoga, había que tener en cuenta al transporte, casas de coches de alquiler, taxi,
El objetivo era que cualquier decisión asumida se aprobara por consenso, en medidas que muchas veces afectaban a gente que mantenían una posición encontrada. Incluso la completitud de gastos en promoción o cualquier otro que implicase a la concejalía debía contar con el beneplácito de dicho ente. Los sillones se otorgaban en atención al sector, quien escogía a la persona que quería que lo representase durante un largo periodo preestablecido. Asimismo, el diálogo con las asociaciones de vecinos se erigía en fundamental y por medio de mesas de trabajo se les hacía participar. En sí, se vaciaba de poder la tarea del cargo electo y se compartía la toma de decisiones. Esto llevó a un incremento de transparencia y a que las actuaciones fuesen respetadas, porque si todos las habían aprobado, no cabía después voces discrepantes. Hasta ayudó a sacar de la lucha partidista las medidas, a tenor de su transversalidad. Ahora bien, en verdad suponía una pérdida de hegemonía política, cuestión con la que algunos se sienten incómodos al querer perder el control sobre los demás, defensores aún de la añeja concepción de súbdito y no de ciudadano. Titánico trabajo que hizo que en 2005 la revista Viajes y Turismo me concediera el premio a la mejor responsable municipal nacional, aunque en verdad mi función consistió básicamente en reunir alrededor de un proyecto común a los dispares integrantes de una comunidad. El mérito fue realmente suyo, por creer que juntos eran más fuertes y que cada uno saldría beneficiado si aunaban esfuerzo. Pero los proyectos se han de proseguir, proyectos que han de estar por encima de las personas y no se deben paralizar o dejar languidecer porque ya no esté quien los empujó en su momento. Y las propuestas, si no se ejecutan, son nada más que letra muerta, ya que a partir del 6 de junio de 2005 pasé a la oposición y mis sustitutos entendieron, bajo su respetable criterio programático, que esa no sería su línea a seguir. Tampoco el consorcio turístico mixto creado estaba lo suficientemente consolidado para plantear una firme resistencia e impedir el viraje, a causa muy probablemente del corto espacio de tiempo que llevaba funcionando y todavía requería de un mayor recorrido de maduración. Por eso, en la política no ha de ser importante el rey filósofo, sino las reglas que prescriban que ostente quien ostente el bastón de mando, la dirección acordada por todos y señalada no se varíe. Porque con escasos recursos, los pequeños pasos, si el objetivo está claro, llevan a alguna parte, mientras que los grandes gastos, sin una ruta nítida, abocan a extraviarse, a perderse en denuedos colosales que no conducen a ningún sitio. Y es que, como Séneca declarara, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Ahora bien, esta experiencia y mis 12 años en total como concejal, en los que alterné mi presencia en el gobierno con permanencias en la oposición, fueron para mí una gran escuela de instrucción en todos los sentidos. Y por supuesto, el hecho de que mis vecinos me eligieran para representarlos a lo largo de ese intervalo constituyó un auténtico orgullo que siempre llevaré en el corazón. Etapa que finalizó cuando decidí dar un paso a un lado y no presentarme más, porque la vida es abrir puertas y también saberlas cerrar. Y es que si solamente tenemos un ciclo vital, hay que gestionarlo óptimamente, de modo que cuando exhalemos el último suspiro podamos afirmar que nuestro paso ha contribuido en algo, por muy mínimo que sea, al perfeccionamiento común, aquello que los cabalistas llaman el tikkun olam. Fiel a la premisa de que son las ideas las que lo transforman todo, absolutamente convencida de que se muestra imprescindible
hacer una actividad divulgadora a través de la palabra, ya sea escrita o hablada, con la esperanza de que alguna vez se materialicen, la sociedad las asuma como suya, reivindique y a los políticos no les quede otra que aplicarlas, porque según Malala, Premio Nobel de la Paz en 2014, debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo y esto nunca debiéramos olvidarlo.